Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar inicio a la segunda sesión programada para el día de hoy, 23 de enero del 2024. Entonces vamos a compartir en este momento la pantalla. Vamos a compartir. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de la estructura de la organización, funcionamiento y mecanismos de reforma del Estado peruano. Es decir, debemos tener en cuenta que el Estado peruano, para que pueda funcionar, necesita de una estructura, ¿de acuerdo? Así como una entidad pública necesita tener su director, su gerente, su alcalde, ¿de acuerdo? Entonces, el Estado peruano también necesita tener su estructura, tiene que tener necesariamente una organización y las formas y estilos de funcionamiento, y en caso eso no ocurra adecuadamente el funcionamiento, también existen de los mecanismos de reforma del Estado peruano. ¿De acuerdo? ¿Qué significa reforma? Cambiar la estrategia de atención, cambiar la estructura, entre otros procesos. Entonces, para hablar de ello, de la estructura, organización y funcionamiento del Estado peruano, hemos tomado en cuenta la Constitución Política del Perú y brevemente haremos un pequeño resumen. El Estado peruano, como tal, es una sociedad políticamente organizada que ejerce poder soberano respecto de un territorio determinado, es decir, sociedad políticamente organizada. ¿De acuerdo? Todo el Estado peruano está políticamente organizado y hay un poder en un territorio determinado. Por ejemplo, ¿quién ejerce el máximo poder en una región? ¿Quién ejerce el máximo poder en una región? ¿Comentarios? ¿Quién ejerce el máximo poder en una región? El gobernador regional. En el caso, en el caso de una provincia, el alcalde. De un distrito, también el alcalde distrital. En ese sentido, es importante tener en cuenta los elementos que conforman el Estado peruano. Siempre se dice, es del Estado. Por ejemplo, ese carro, la camioneta. ¿De quién es la camioneta? Es del Estado peruano. Entonces, ¿qué significa ser del Estado peruano? ¿De quién es? El Estado tiene tres elementos conformantes. El primero es la población, es decir, nosotros como seres humanos somos parte del Estado peruano, ¿de acuerdo? Es decir, todos los habitantes del territorio en donde nos encontramos o donde encontramos diversidad étnica, religiosa y también cultural. Debemos tener en cuenta ello. Es decir, somos todos, la población que vivimos en un determinado territorio, llámese provincia, distrito, centro poblado, ¿de acuerdo? Entonces, somos todos que conformamos la población del Estado peruano. El segundo elemento está dado por el territorio. Y el territorio básicamente es el espacio físico, donde habita la población y se ejerce el poder, es decir, donde habitamos nosotros y donde se va a ejercer el poder soberano. Entonces, además, el poder o soberanía es el tercer elemento, que es básicamente la capacidad del Estado de organizar a la población, el territorio e imponer sus decisiones. ¿Correcto? ¿Quiénes tienen poder? Las autoridades tienen el poder. Poder para que nos puedan organizar, poder en el territorio para que puedan distribuir, también organizar, y que se puedan imponer sus decisiones. Por ejemplo, un tema bastante álgido que está sucediendo en estos últimos tiempos es la inseguridad ciudadana. ¿Quién tiene el poder? Las autoridades tienen el poder. ¿De acuerdo? Inclusive la Constitución Política del Perú señala que se ejerce el poder inclusive haciendo el uso de la fuerza. ¿Correcto? Entonces, muy bien. Reconocer también que el Estado peruano es uno, es un solo Estado y a la vez es indivisible.
Su gobierno es unitario, es representativo y descentralizado y se organiza bajo el principio de separación de poderes, ¿correcto? Por eso es que en el Estado peruano tenemos poder. ¿Cuántos poderes tenemos en el Estado? ¿Recuerdan ustedes? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuántos poderes tenemos en el Estado? Tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Y, es decir, ¿uno depende del otro? No, son poderes independientes. Entonces, eso es importante. El Estado peruano, su mismo nombre lo dice, es uno e indivisible. Distinto, por ejemplo, que los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen diversos estados, una gran cantidad de estados. En cambio, el Perú tiene un solo estado, su gobierno es unitario, es un solo gobierno, un solo presidente, representativo y descentralizado. ¿Qué significa que es representativo? Es decir, representa a toda la población que lo eligió. Y descentralizado, también tenemos que en el nivel descentralizado, llámese gobiernos regionales o gobiernos locales, también tenemos autoridad. Y cada uno tiene poder. Gobiernos regionales tienen su poder, es decir, sus funciones, gobiernos locales también. Por eso es que en el Perú tenemos el principio de separación de poderes. De otro lado, debemos tener en cuenta también que dentro de la estructura, organización y funcionamiento del Estado peruano, nos estamos refiriendo a toda la población que habita en ese territorio que observan ustedes en la imagen. Es decir, tenemos una estructura, una organización y un funcionamiento. Tanto la estructura como la organización y el funcionamiento están orientados a alguien. ¿Hacia quién está orientado? Ojo, atender las necesidades de la población. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se crea una estructura? Para atender las necesidades. La organización y funcionamiento del Estado es para atender necesidades. Una gran pregunta. ¿Quiénes deben conocer la estructura, organización y funcionamiento del Estado peruano? ¿Algún comentario, por favor? ¿Quiénes deben conocer la estructura, organización y funcionamiento del Estado peruano? ¿Comentarios? Efectivamente, todos, todas las personas, servidores públicos y no servidores públicos, todos debemos conocer, atención, todos debemos conocer la estructura, la organización y funcionamiento del Estado peruano. Bien, es importante tener en cuenta el alcance. El alcance de esta norma es que ejerce soberanía y jurisdicción sobre su territorio. Es el principio fundamental detallado en la Constitución Política del Perú. Y la finalidad de la estructura del Estado peruano es velar por el ejercicio pleno de los derechos y deberes de la ciudadanía. Acá nos vamos a detener un momento. Colegas, ¿qué derechos tenemos nosotros como ciudadanos? A ver, artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Ahí están establecidos los derechos fundamentales de la persona. ¿Qué dicen? A ver, algunos derechos que ustedes conozcan. Derecho a la vida, como primer derecho. Muy bien, Graciela. ¿Qué más? A la identidad, a la integridad moral, psíquica, física, ¿no? Al libre desarrollo, el bienestar. Todos debemos ser iguales ante la ley, o somos iguales ante la ley, ¿correcto? Entre otros derechos que se enuncian en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Entonces, en ese sentido, colegas, esos son nuestros derechos, pero también, así como tenemos derechos, tenemos deberes. Y los deberes son nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es nuestro deber como ciudadanos.
de comportarnos bien, de vivir por ejemplo, de no generar conflictos, son deberes fundamentales de la persona. Ojo, también es respetar su dignidad. Y esto aplica para los distintos niveles de gobierno. Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Recordemos que todos los niveles de gobierno interactúan. El gobierno local debe interactuar con el gobierno regional y ambos con el gobierno nacional. Entonces, de esta manera, se torna más interesante, se torna una coordinación articulada, sobre todo para atender las necesidades de las personas. El Estado peruano está organizado de la siguiente manera. Tiene el poder ejecutivo, ¿qué otro poder? Legislativo y el poder judicial. Pero también tiene los organismos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Colegas, esto es solamente por la ubicación de la lámina. Porque todos tienen el mismo nivel, ¿correcto? Todos tienen el mismo nivel. El poder ejecutivo tiene el nivel del poder legislativo, que el poder judicial. Inclusive los gobiernos locales tienen el nivel de un ministerio prácticamente. ¿De acuerdo? Eso hay que entenderlo como tal. Los gobiernos regionales y locales tienen nivel de un ministerio. Están en ese mismo nivel. Entonces, ojo, la norma habla de organismos constitucionalmente autónomos. ¿Cuántos organismos constitucionalmente autónomos tenemos en el Estado peruano? Comentarios, por favor. ¿Cuántos organismos constitucionalmente autónomos tenemos en el Estado peruano? Ya, por ahí están. No, 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 no. Ojo, muy bien, gracias, Rubén. No he dicho que los gobiernos locales y los gobiernos regionales son poderes. Se encuentran en el mismo nivel de los ministerios. Eso es lo que dije, ¿de acuerdo? No sé si me dejo entender, Rubén. ¿Me confirma? ¿Sí, Rubén? ¿Me dejo entender? Se encuentran a nivel todos. En el mismo nivel se encuentran colegas. ¿Sí, Rubén? ¿Me dejé entender? Muy bien. Se encuentran en el mismo nivel, pero no son ministerios o no son poderes, ¿correcto? Se encuentran en el mismo nivel. Si se dan cuenta, inclusive hasta la imagen, el color, son distintos. Bien, poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuántos organismos constitucionalmente autónomos tenemos en el Estado peruano? ¿Comentarios? ¿Cuántos tenemos? 10, ¿verdad? Tenemos 10 organismos constitucionalmente autónomos. Muy bien. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos organismos constitucionalmente autónomos? Comentarios, por favor. ¿Sí? Hay una fórmula que me ha servido bastante, que me ha ayudado respecto, ajá, a la familiarización. A ver, son 10 efectivamente. Tenemos 10 organismos constitucionalmente autónomos. ¿De acuerdo? Tres están relacionados, atención, con los procesos electorales. ¿Cuáles son? Tres con los procesos electorales. Ustedes me indican.
Muy bien. Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y OMPE. Muy bien. Dos están relacionados con el uso del dinero. Dos están relacionados con el uso del dinero, las finanzas públicas, los seguros, algo así, ¿no? Entre los dos ven esos temas que acabo de comentar. Banco Central de Reserva del Perú y Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Hasta ahí cuántos tenemos ya? Tenemos 5, ¿de acuerdo? Tenemos 5. Entonces, muy bien. A ver, los servidores públicos, ¿a quién le tenemos miedo, colegas? ¿A quién le tenemos miedo? ¿Algún comentario? Entonces, ¿a quién le tenemos miedo los servidores públicos? Contraloría, Ministerio Público, ¿quién más? Y cuando vienen las personas, los abogados, con su chaleco de color azul y rojo, ¿cómo se llama? Con la mano que se están dando, aunque se dan la manito, una manito que es su símbolo, Defensoría del Pueblo, ¿correcto? La Defensoría del Pueblo. Entonces, muy bien. Dicho ello, ahí tenemos 3 entonces. Contraloría, hablamos del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo. Jorgito, no solamente era para efecto de aprender, nada más nadie le tiene miedo, solamente se lo hacía con un tono amical, ¿correcto? De acuerdo. Entonces ahí tenemos 8, nos faltan 2, nos faltan 2. 2, ojo, aquí la máxima interpretación de la Constitución. ¿Quién tiene a cargo la máxima interpretación de la Constitución? Tribunal Constitucional, correcto. ¿Quién designa jueces y fiscales? Los dos están con el tema legal. Jueces y fiscales y máxima interpretación de la Constitución. Ahí está. Junta Nacional de Justicia, ¿correcto? Ahí tenemos, colegas, los 10 organismos constitucionalmente autónomos. Entonces, eso quiero que quede con ustedes, por favor, como decía un amigo, para siempre, ¿de acuerdo? Para siempre tiene que quedar. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué? Imagínense si a nosotros nos pregunta un estudiante de secundaria, nos dice, ¿sabe qué? A ver, nos dice, ¿sabe qué, señor? Sé que usted trabaja en una municipalidad. Entonces, sí, efectivamente, trabajo en una municipalidad. Nos dice, ¿cómo está organizado el Estado peruano? Uy, pregunta del millón. Entonces ahí tendríamos que decir que el Estado está organizado bajo un principio que se llama separación de poderes, que quiere decir que todas las entidades que están en la lámina tienen prácticamente el mismo nivel. Una no interviene en la otra, salvo por su competencia. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo regula la política pública, el Legislativo fiscaliza, tiene el control político, aprueba la Constitución, o perdón, los modificatorios a la Constitución, los tratados internacionales. Poder Judicial se encarga de juzgar de manera definitiva los conflictos. Los organismos constitucionalmente autónomos creados para salvaguardar el derecho de las personas. Gobiernos regionales y locales para promover el desarrollo regional y local respectivamente. Entonces, es importante tener en cuenta esas definiciones que son propias de la gestión pública. Es decir, acá está. El Estado peruano siempre hemos hablado del gobierno nacional, del gobierno local y gobierno regional. ¿De acuerdo? En el gobierno nacional se encuentra el poder ejecutivo, legislativo, judicial y los organismos constitucionalmente autónomos. En el gobierno regional, ¿cuántos gobiernos regionales tenemos, colega? ¿Cuántos gobiernos regionales tenemos en el Perú?
¿Algún comentario? ¿Cuántos? Ya, por acá me dicen 24, 25, y por ahí alguien me dijo 26. ¿Qué dicen? Sí, efectivamente en el Perú tenemos 26 gobiernos regionales. ¿Cuáles son? Tenemos 24 departamentos más la provincia constitucional del Callao, que es el gobierno regional del Callao. ¿De acuerdo? Pero no olvidemos que la Municipalidad Metropolitana de Lima funciona como gobierno regional y como gobierno local. ¿De acuerdo? El Estado está conformado por tres gobiernos o tres poderes. No, tres poderes, colegas. Poderes. Sino que esto, lo que observamos acá son niveles de gobierno. ¿Correcto? Son niveles de gobierno. Lo que ustedes observan que dice gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, son los niveles de gobierno del Estado peruano. ¿De acuerdo? No sé si me dejo entender, por ahí me van comentando. Bien. ¿Y cuántos gobiernos locales tenemos? ¿Cuántos gobiernos locales tenemos? Entonces tenemos, esa es la tarea, que investiguen cuántos gobiernos locales tenemos, pero tenemos más de 1800, 2000, perdón, más de 2800 gobiernos locales. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta entonces que hablemos de cada uno de ellos. Poder ejecutivo. Poder ejecutivo. El poder ejecutivo tiene su máximo representante, que es la presidencia de la República, seguido de la presidencia del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros y los ministerios. ¿De acuerdo? También tenemos los organismos públicos ejecutores, tenemos los organismos públicos especializados. Bien, colegas, vamos a compartir en este momento el organigrama del Estado peruano. A ver, un momentito. Bien, atención, acá está el organigrama del Estado peruano. Miren, a la misma altura se encuentra poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, organismos constitucionalmente autónomos, gobierno regional y gobierno local. Entonces, colegas, el poder legislativo, estuvimos hablando, el poder ejecutivo acá. Miren, esta es su estructura. Entonces, si nos damos cuenta, el Consejo de Ministros está integrado por los organismos públicos. Acá tenemos organismos públicos, OCITRAN. A ver, no sé por qué se ha movido. No, no entiendo por qué se ha movido. Tenemos organismos públicos, tenemos organismos desconcentrados especiales, tenemos los programas y proyectos especiales, las entidades administradoras de fondos intangibles, las empresas bajo el ámbito del FONAFE, y acá está la leyenda, ¿no? Los organismos públicos, los, acá tenemos técnico, especializado, ejecutor,
y regulador. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, la lámina nos está mostrando 25 gobiernos regionales, ojo, vamos a ir en este momento a la consulta amigable. Vamos a observar, vamos a colocar consulta amigable. Clic en el botón total, nivel de gobierno. Vamos a gobierno regional, sector. Vamos a ir a los gobiernos regionales, pliego, y observen cuántos tenemos acá. ¿Se observa o no? ¿Qué dice el último? ¿Se observa, colegas? ¿Comentarios? Entonces, ¿cuántos gobiernos regionales tenemos? ¿Cuántos? Si lo pasamos, atención, miren, si lo pasamos a Excel para contarlo, voy a exportarlo a Excel, voy a exportarlo a Excel, observen, ahí está. Observen el recuento abajo en la parte inferior, se observa, comentarios, son 26. ¿Por qué tenemos 26 gobiernos regionales? Comentarios. ¿Por qué tenemos 26 gobiernos regionales? Ajá, por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tiene el rol de gobierno regional y de gobierno local. ¿De acuerdo? Ese es el motivo. Entonces, muy bien. Claro, y otro en Lima provincia, ¿no? Sí, naturalmente. Entonces, muy bien, cerramos y vamos a continuar. Los organismos públicos tenemos ejecutores y especializados, ¿de acuerdo? El de Lima Provincias, ahí está el gobierno regional de Lima. El gobierno regional de Lima, colegas, está en Lima Provincias, como bien manifiesta. ¿La sede dónde se encuentra del gobierno regional de Lima? ¿Algún comentario? ¿Dónde se encuentra la sede del gobierno regional de Lima? ¿Alguien conoce la sede del gobierno regional de Lima? En Huacho, ¿verdad? Ahí se encuentra. Ahí se encuentra. Muy bien. Entonces, continuamos. Y de los organismos públicos especializados tenemos los reguladores y los técnicos especializados. Muy bien. Continuamos. Fuente, y ahí está el capítulo 1 al capítulo 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ahí está establecido. El Poder Legislativo es el Congreso. El máximo representante es el Pleno, ¿correcto? Si bien es cierto, tiene su presidente, pero la máxima expresión es el Pleno, que es la reunión de todos los congresistas. Luego vienen los grupos parlamentarios, la mesa directiva, el consejo directivo, la comisión permanente y la comisión ordinaria. ¿De acuerdo? Tienen su presidente. El Poder Judicial tiene órganos de gobierno y administración, tiene órganos jurisdiccionales y tiene órganos de control. Bueno, habíamos hablado de los organismos constitucionalmente autónomos. A ver,
¿Cuántos organismos constitucionalmente autónomos tenemos en el Perú? ¿Comentarios? ¿Cuántos organismos? 10. ¿Se animan a teclearlo ustedes mismos? ¿Se animan a teclearlo cuáles son? En uno solo. No, no primero Jurado Nacional de Elección, no. A ver, en uno solo. ¿Se animan? ¿Qué dicen? Es como un jueguito. Vamos, ayúdenme, por favor. Ahí están, ¿no? Ahí están todos. Como ya lo dijimos, muy bien. Excelente. María. Muy bien. Creo que María va a llevar un 20. Va a llevar un 20, María. Está muy atenta. A continuación, debemos tener en cuenta que el poder ejecutivo, también conocido como gobierno nacional, es un poder del Estado que dirige la política general de gobierno. Es decir, ¿qué es la política general de gobierno? Son directrices sobre las cuales se debe trabajar. Entonces, colegas, el poder ejecutivo es el poder del Estado que dirige la política general de gobierno. Es la que administra el presupuesto, implementa o reglamenta las leyes y vigila que se cumplan. Por lo tanto, quien administra el presupuesto es el Congreso, que dicen sí o no. Quien administra el presupuesto es el Congreso. Respuesta, ¿verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Falso, el Congreso aprueba, pero no administra. ¿De acuerdo? Aprueba, pero no administra. Muy bien. El Poder Ejecutivo planifica, norma, dirige, también ejecuta, supervisa y evalúa tanto las políticas nacionales como las políticas sectoriales. Entonces, es importante tener en cuenta lo siguiente, que el Poder Ejecutivo se organiza también como todos los poderes en un régimen jerarquizado y que está integrado de la siguiente manera, que ya lo vimos, ahí está. Y el Poder Legislativo es el encargado de modificar o derogar las leyes y está representado por el Congreso de la República y que es unicameral y consta de 130 congresistas. 130 congresistas. Son elegidos en forma directa, es decir, por votación popular. Además, el Poder Legislativo, ya lo dijimos, tiene el Pleno, los grupos parlamentarios, ¿de acuerdo? Y tiene funciones básicas bien definidas. El Congreso, sus funciones están bien definidas. Una de ellas es la fiscalización, la otra es el control político, la función legislativa y las que establece la Constitución. Estas funciones son las siguientes. Acá están sus funciones. Primera, modificar la Constitución. A ver, pregunta. ¿Nosotros como ciudadanos podríamos modificar la Constitución? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Nosotros como ciudadanos, ¿podríamos modificar la Constitución? ¿Sí o no? La respuesta es sí. ¿A través de qué medio? Del referéndum, ¿no? Del referéndum. ¿Qué más? A través de la Ley de Participación y Control Ciudadanos, que habla de los mecanismos de, de participación. Es decir, modificar la Constitución
Aprobar y modificar su reglamento interno también es competencia del Congreso. Aprobar los tratados internacionales, aprobar y modificar leyes, resoluciones legislativas, designar al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Tribunal Constitucional. Son los que ratifican al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, al superintendente de Banco y Seguros. Son funciones del Congreso. Además, el Poder Judicial, ahora hablando ya del Poder Judicial, tengamos en cuenta que es el que se encarga de solucionar en forma definitiva un conflicto jurídico basándose en la Constitución y las leyes y demás normas. ¿De acuerdo? Es decir, si tenemos un problema judicial, ¿a dónde debemos recurrir? ¿A dónde? Al Poder Judicial, a los juzgados. Y es que es el Poder Judicial el que determina derechos y responsabilidades. Además, cuenta con sus órganos de gobierno, de administración jurisdiccional y los órganos de control, ¿correcto? Entonces, es importante tener en cuenta esa parte que establece la Constitución Política del Perú respecto al Poder Judicial. Luego de ello, tengamos en cuenta que el Poder Judicial, esa es su estructura. Dentro de los órganos de gobierno y administración, tenemos la Sala Plena de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, la Gerencia General del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el horizonte, esa es la organización. Y en los órganos jurisdiccionales tenemos la Corte Suprema de Justicia, la Sala Plena, Suprema Civil, Penal, Constitucional y Social, y las Cortes Superiores, así como también los juzgados. Y los órganos de control son el control de la magistratura. Ahora hablemos de los organismos constitucionalmente autónomos. Y los organismos constitucionalmente autónomos, como ya lo habíamos comentado hace un momento, colegas, se han constituido para salvaguardar el Estado de Derecho. A ver, hemos hablado de nuestros derechos, ¿verdad? ¿Qué pasa si nuestros derechos son vulnerados? ¿A dónde recurrimos? ¿Sí? Nos aplicaron una mala sanción. Tendríamos que ir al Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Es decir, se han creado para tener mayor eficiencia en la ejecución de algunas labores y que no dependen de ninguno de los poderes del Estado. Por eso es que se le conoce como constitucionalmente autónomos. Por eso es que se le conoce como constitucionalmente autónomos. Sabemos, colegas, que las universidades también, sabemos que las universidades son autónomas. ¿De acuerdo? Las universidades son autónomas, pero la pregunta, ¿son constitucionalmente autónomas? ¿Son constitucionalmente autónomas? ¿Las universidades son constitucionalmente autónomas? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, no son constitucionalmente autónomos, ¿correcto? Simplemente son autónomos porque tienen una autonomía para organizarse, pero no son constitucionalmente autónomas. ¿Los gobiernos regionales y locales son constitucionalmente autónomos? No, tampoco no son constitucionalmente autónomos. ¿De acuerdo? Entonces tengamos en cuenta ello, ¿verdad? Es decir, los organismos constitucionalmente autónomos no dependen de ninguno de los poderes del Estado. Las universidades sí dependen del poder ejecutivo. En el caso
puntual, ¿universidad de qué ministerio depende? Las universidades. Las universidades dependen del Ministerio de Educación, ¿correcto? Muy bien. Tengamos en cuenta también que hablemos brevemente de algunos o de cada uno de ellos. Hablemos de cada uno de ellos, ¿correcto? El Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, bueno, quienes hemos participado dentro de los procesos electorales, bien sabemos que en cada, en cada una vuelvo a, valga la redundancia, voy a repetir, en cada proceso electoral encontramos dos instituciones fuertemente trabajando. ¿Cuáles son esas instituciones que trabajan fuertemente en los procesos electorales? Comentarios, por favor. Jurado Nacional y OMPE, correcto. Listo. Pregunta, ¿quién organiza? ¿El Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE? ¿Quién organiza? ¿Quién pone las ánforas en términos sencillos? ¿Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE? La OMPE, ¿verdad? ¿Y qué hace entonces el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué realiza el Jurado Nacional de Elecciones? Fiscaliza, muy bien, supervisa, ahí está. El Jurado Nacional de Elecciones tiene a su cargo la fiscalización de la legalidad del ejercicio del sufragio y de la fiscalización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares. ¿Correcto? Entonces, ojo, atención, legalidad del ejercicio del sufragio, es decir, que todos vaya en orden, que se realice el proceso electoral, los referéndum y otras consultas populares. ¿Cuáles son las otras consultas populares, colegas? ¿Cuáles son las otras consultas populares que hace referencia a la norma? ¿Cuáles son las otras consultas populares? No, ¿cómo se llama el proceso cuando queremos, ya que ya el alcalde ya no sigue en la municipalidad? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama ese proceso? Revocatoria, ¿verdad? La revocatoria también está a cargo, los procesos de revocatoria están a cargo también de la OMPE, pero la fiscalización está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos por ahí verificando todo, tomando nota esos, esos detalles. Entonces, además, el Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral, ya lo dijo un colega hace un momento, y proclama los candidatos elegidos, así como los resultados del referéndum o el de otros tipos de consulta popular. ¿Correcto? Administra la justicia en materia electoral, proclama los candidatos. La OMPE solamente otorga los resultados, pero no proclama candidatos. ¿Correcto? Dice tal candidato tuvo esta cantidad, pero quien proclama es el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y quién otorga la credencial? ¿Quién otorga la credencial? También el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De acuerdo? Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, tiene a su cargo la organización de los procesos electorales. Hace un momento habíamos hablado de que el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza, pero OMPE, atención, organiza el proceso. Ellos capacitan a los personeros, se encargan de llevar las ánforas, custodian, atención, la palabra custodian, tienen el padrón el de electores. Pero la pregunta es, ¿quién le proporciona el padrón de electores a la OMPE? ¿Quién le proporciona el padrón? Ajá, RENIEC.
¿correcto? Y es por eso que RENIEC mantiene el registro de identificación ciudadana y emite los documentos que acreditan su identidad. Entonces, si nos damos cuenta, cada organismo constitucionalmente autónomo tiene su función propiamente definida, pero estas funciones necesariamente necesitan de otra entidad pública, o perdón, este organismo constitucionalmente autónomo necesita de otra entidad pública para poder realizar su función, ¿correcto? Entonces, en este caso, RENIEC emite los DNI, además, tiene a cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros actos que modifican el estado civil. Entonces, de eso se encarga RENIEC. Tengamos en cuenta también, colegas, que en este proceso de que estamos comentando respecto a los organismos constitucionalmente autónomos, a ver un momento, respecto a los organismos constitucionalmente autónomos, cuando hablamos de RENIEC, pasamos a un segundo, un tercero, o perdón, cuarto organismo constitucionalmente autónomo, pero antes, colegas, RENIEC prepara y mantiene actualizado el padrón electoral y se lo proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para el cumplimiento de sus funciones. Pregunta, colegas. Más que pregunta, es un comentario. En un proceso electoral anterior, no sé si recuerdan, se conoció que ciertas personas que habían fallecido aparecían todavía como electores. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan o no? ¿Recuerdan o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se le atribuía la responsabilidad, colegas? ¿A quién le atribuimos directamente la responsabilidad? Bueno, ahora ya sabemos, pero la sociedad en general, ¿a quién le atribuye la responsabilidad? Muchas veces vamos contra el presidente o presidenta, ¿verdad? Muchas veces vamos contra el presidente o presidenta. Entonces, tener en cuenta que cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos tiene funciones propiamente establecidas en la norma. Bien, además, tengamos en cuenta que el Tribunal Constitucional es un órgano de control que vela por que todas las entidades del Estado respeten las disposiciones de la Constitución. ¿De acuerdo? Vela porque todas las entidades del Estado respeten las disposiciones de la Constitución. Entonces, ¿qué significa? Atención, RENIEC debe respetar las disposiciones de la Constitución, ¿sí o no? Pues sí. ¿Y qué pasa si no la respeta? ¿A dónde recurro? Al Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa si las municipalidades no respetan lo que establece la Constitución? Puedo recurrir al Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Y el Tribunal Constitucional tiene las siguientes, ejerce su función mediante las siguientes acciones. Resuelve acciones de inconstitucionalidad que se puedan plantear contra las leyes y normas de rango equivalente. No sé si ustedes recuerdan que en algún momento se publicó la ley Pulpín. ¿Recuerdan o no? Es un ejemplo que siempre lo comento. ¿Qué buscaba la ley Pulpín? Atención, ¿qué buscaba la ley Pulpín? La ley Pulpín buscaba que cada
joven que egresaba de las universidades tenga que trabajar, me parece que no recuerdo si era 1 año o 2 años gratis, ¿correcto? Oiga, qué loco, ¿no? Disculpen la expresión. ¿Quién está dispuesto a trabajar 1 año o 2 años gratis? Que ni siquiera para su pasaje le den, ni para su comida, ni para las necesidades básicas. Loco, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan, fue creo que una propuesta de la ex congresista Rosa Barta, no sé si recuerdan. ¿Sí? Entonces, recurrieron al Tribunal Constitucional y por ahí se declaró la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, muy bien. Además, resuelve acciones de garantía, ¿correcto? El Tribunal Constitucional resuelve acciones de garantía. Y una acción se denomina habeas corpus. ¿Qué es un habeas corpus? ¿De acuerdo? ¿Qué es un habeas corpus? ¿Han escuchado hablar del habeas corpus? ¿Sí? ¿Qué es un habeas corpus? ¿Comentarios? ¿Para qué sirve un habeas corpus? Ojo, muy bien. Cuando se vulnera un derecho de la persona. Por ejemplo, me quieren privar de mi libertad sin haber cometido algo o alguna falta. Entonces, puedo presentar un habeas corpus, ¿de acuerdo? Y por ahí vamos a tener también de repente un tema de acción de amparo, ¿de acuerdo? Una acción de amparo. ¿Y qué es una acción de amparo? ¿Qué dice? Ya, el primero es para proteger los derechos de la persona, ¿no? Y una acción de amparo, ¿para qué nos sirve? ¿Qué dice? Una acción de amparo, para qué nos sirve? Podría ser, por ejemplo, podrían presentar los ciudadanos, vamos a suponer, quieren que se les ampare ante, de repente, la negación o el abuso frente a la gestión de un derecho. Por ejemplo, a pesar que el trámite es gratuito, le están cobrando, ¿de acuerdo? A pesar que es gratuito, están cobrando. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Y también tenemos habeas data. ¿Qué significa el habeas data? ¿De acuerdo? El habeas data es cuando no nos otorgan la información, ¿de acuerdo? Cuando no nos otorgan la información. Es decir, presentamos una solicitud a la institución y la institución no nos otorga la información. Entonces se puede presentar un habeas data. Eso se presenta al Tribunal Constitucional. Y por ahí tenemos una cuarta acción que se puede plantear al Tribunal Constitucional que se denomina acción de cumplimiento. ¿De acuerdo? La acción de cumplimiento está orientada a que o se presenta cuando, por ejemplo, una autoridad no quiere cumplir sus funciones, ¿de acuerdo? No quiere acatar la función, por ejemplo, la decisión de una autoridad, entonces, sí, le han dicho, sí, otórgale, pero no quiere. Entonces ahí se plantea la acción de cumplimiento. ¿Y quiénes lo interponen estas acciones estas acciones de garantía? Los ciudadanos lo pueden interponer. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el momento que estos consideran que sus derechos constitucionales han sido violados. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta.
Luego de ello, debemos tener en cuenta que resuelven conflictos de competencia o de atribuciones consignadas o asignadas por la Constitución que se pueden presentar entre entidades públicas. Les comento un caso. En algún momento, en una municipalidad distrital con una provincial se peleaban porque querían ejecutar la obra, los dos. Y no se ponían de acuerdo. Tuvieron que ir hasta el Tribunal Constitucional para que sea quien en última instancia señale quién tiene la competencia para intervenir en dicha obra. Un tanto complejo, ¿no? Un tanto complejo. Otro organismo constitucionalmente autónomo tenemos el Ministerio Público. Y el Ministerio Público es el órgano encargado de defender la legalidad y los intereses públicos tutelados por el derecho en los procesos judiciales. Bueno, ahí está claro. Además, debe prevenir y perseguir el delito, ya que conduce la investigación del delito y es el titular de la acción penal. El Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva tiene por misión preservar la estabilidad monetaria. Correcto, esa es su misión del Banco Central de Reserva, preservar la estabilidad monetaria. Pero sinceramente, no sé si recuerdan cuando, paréntesis nada más, con mucho respeto, me voy a referir al caso. Cuando ganó el presidente Castillo, no sé si recuerdan, inmediatamente subió el dólar, no sé si recuerdan. ¿Recuerdan o no? No sé, ¿de acuerdo? ¿Y a quién se le atribuía la responsabilidad? Porque ha subido el dólar, decía. ¿A quién se le atribuía la responsabilidad? ¿Al presidente? Hablemos de la sociedad en general. ¿A quién le atribuían la responsabilidad? ¿Al presidente o al Banco Central? ¿A quién se le otorgaba la responsabilidad? Al presidente, ¿no? Decíamos, ah, el presidente, por culpa del presidente, ya éramos campeones. Por culpa del presidente está subiendo el dólar, por culpa del presidente. ¿Era función del presidente, sinceramente? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿De quién es la misión? Del Banco Central de Reserva del Perú. Preservar la estabilidad monetaria. Sus principales funciones son regular la moneda y el crédito. Eso es importante tener en cuenta. Regular la moneda y el crédito. Además, es administrar las reservas internacionales netas, emitir billetes y monedas. De otro lado, también tiene la función de informar sobre las finanzas públicas nacionales, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta, nosotros como colegas, estamos en el tema de gestión pública, cada institución constitucionalmente autónoma tiene sus funciones. Todas las instituciones que son constitucionalmente y aún no siendo constitucionalmente autónomas, cada una tiene su función, ¿correcto? Entonces, es importante tener en cuenta ello. Entonces, además, ahora hablemos de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es el órgano máximo del Sistema Nacional de Control y en ese marco se encarga de supervisar, de vigilar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas, el buen uso de los recursos y bienes del Estado. ¿De acuerdo? Esta es función de la Contraloría General de la República. Entonces, muy bien. Ojo, cada vez que la Contraloría nos visita por las entidades, ¿qué es lo que? Su función principal. Supervisar y vigilar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas. Ese es un proceso. Y supervisar, vigilar y verificar la correcta, el buen uso de los recursos y bienes del Estado. ¿De acuerdo?
Es decir, por lo tanto, colegas, ¿qué significa verificar? La verificación tiene que ver con contrastar, no sé si estamos de acuerdo. La verificación tiene que ver con contrastar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y contra qué va a contrastar? La Contraloría General de la República. ¿Algún comentario? ¿Contra qué va a contrastar? ¿Me ayudan, por favor? A ver, ¿qué va a contrastar? Las directivas, los lineamientos con lo que hemos ejecutado, ¿verdad? Lo que hemos ejecutado, si está de acuerdo con la normativa. A eso se orienta el trabajo de la Contraloría General de la República. ¿Sí? Es decir, por lo tanto, nosotros no debemos tener ningún temor si hemos ejecutado adecuadamente. Por eso es que algunos de ustedes me conocen y siempre me sustento en base normativa para decir tal o cual, entonces vamos a tener que utilizar la norma, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hiciste? Tal norma me faculta. Entonces, en ese sentido, no hay ningún inconveniente, ¿no? Siguiente organismo constitucionalmente autónomo es la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo tiene la misión de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona. ¿Sí? Entonces, y también de la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos de la ciudadanía. Entonces, ¿qué significa, colegas? ¿O cómo podríamos analizarlo, entenderlo? La Defensoría atiende quejas, ¿de acuerdo? Atiende consultas y pedidos de ciudadanos que han sufrido una afectación en sus derechos. Una afectación en sus derechos. Por lo tanto, no desempeña las funciones de juez ni de fiscal ni sustituye a alguna autoridad. No dicta sentencias, no impone multas ni sanciones. Simplemente elabora informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades cuyo cumplimiento se encuentra sustentado en su poder de persuasión y en la fortaleza de sus argumentos técnicos, éticos y jurídicos. ¿De acuerdo? Bien. Y por acá hablamos de la Superintendencia de Banca, Seguro y Administradora Privada de Fondos de Pensiones. Y que estamos básicamente hablando de la SBS. Y la SBS es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financieros, de seguros y del sistema privado de pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Un momento, por favor. Bien, ojo,
Para entender un poco este ejemplo o el trabajo de la SBS. No sé si ustedes recuerdan si han manejado las cuentas que se aperturaba, por ejemplo, se aperturaba en Trujillo y querías retirar dinero en Chimbote. ¿Qué nos cobraban? ¿Recuerdan? Hace un buen tiempo, no recuerdo exactamente los años, pero eso ocurría. Si se aperturaba una cuenta en Trujillo y quería retirar el dinero en Chimbote, nos cobraba una comisión. No sé si recuerdan también, colegas, que solamente podíamos llevar hasta 1.000 soles en monedas anteriormente, si no nos cobraban. ¿Recuerdan qué nos cobraban? Y eso es cierto, ¿ah? No, no estoy exagerando, no estoy inventando. Solamente podías llevar hasta 1.000 soles en monedas, porque si no nos cobraban también una comisión por conteo de monedas. Alguien en algún momento presentó una queja y dijo, la SBS efectivamente, esto no debe ocurrir. Por lo tanto, se suprime el cobro por conteo de monedas. Posteriormente, se suprime el cobro por retiro en otra plaza. Y no sé si recuerdan, anteriormente quienes manejábamos las tarjetas de crédito, el estado de cuenta no te venía, no te decía cuándo vas a terminar de pagar. ¿Se acuerdan o no? No decía. Pagabas el mínimo, uy, así, disculpen la expresión, pero era casi un tipo gota a gota. ¿De acuerdo? Porque no sabías cuándo ibas a terminar. En cambio, posteriormente con la regulación de la SBS ya se sabe cuándo vas a terminar si pagas el mínimo y ahí te coloca. Bien, se encarga de la regulación, la supervisión de los sistemas financieros, de seguros, sistema privado de pensiones, así como prevenir y detectar el lavado de los activos y financiamiento del terrorismo. Esa es competencia de la SBS. Por ejemplo, colegas, también su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, los asegurados y de los afiliados al sistema privado de pensiones. Colegas, una consulta. Imaginemos que algún familiar fallece. Algún familiar fallece. Sabemos nosotros, colegas, sabemos cuánto de dinero tiene en sus cuentas, sabemos cuántas tarjetas tiene, que dicen sí o no. Sí, por supuesto, también personas particulares, Laura, sí, efectivamente. Fallece un familiar. Ya, si hemos tenido mucha confianza, si nos ha comentado, sabemos cuántas tarjetas y en qué banco los tiene su dinero. Pero como bien manifiesta nuestro colega José, normalmente no sabemos. No sabemos si tiene un ahorro, cuántas cuentas tiene, cuántos seguros. A veces tiene varios seguros que ni la persona misma sabe cuántos seguros ha contratado. ¿Correcto? Cuando ocurre eso, a veces uno fallece, no se sabe cuánto. Entonces, para eso se recurre a la SBS, dice yo soy el esposo, la esposa, entonces, y atención, nos va a dar la información. ¿Regula la ONP? No. La ONP es un organismo técnico, me parece que es ejecutor o especializado, ejecutor, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, forma parte del Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Bien, ahora hablemos de la Junta Nacional de Justicia. Cooperativa sí tiene a cargo el tema, las que están supervisadas, la SBS. Hablemos de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia se creó a través de referéndum. ¿Quién fue presidente en ese entonces? ¿Recuerdan?
¿Quién fue presidente en ese entonces cuando se sometió a un referéndum? El ingeniero Martín Vizcarra, ¿verdad? El ingeniero Martín Vizcarra convocó un referéndum y más del 80% dijo no, esto se cambia. Y se crea la Junta Nacional de Justicia, que también es un organismo constitucionalmente autónomo. No sé si recuerdan a qué organismos reemplaza prácticamente. ¿Qué organismo se suprimió con el referéndum? ¿Se acuerdan? El Consejo de la... perdón, ¿recuerdan? ¿A quién reemplazó? Al Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces ya no tenemos Consejo Nacional de la Magistratura, sino tenemos Junta Nacional de Justicia. Y como tal, se encuentra sometido a la Constitución, a su ley orgánica y las demás leyes sobre la materia. 7 miembros conforman la Junta Nacional de Justicia, que son titulares. Ojo, los primeros miembros fueron seleccionados por una comisión especial mediante un concurso público de méritos. Eso es lo bueno. Si bien es cierto, en el Estado peruano no todo lo tenemos, no todo lo logramos, pero el intento y los avances sí se van notando, de repente con un cierto grado de lentitud, pero ahí vamos, como dice el dicho, ¿no? Fue un concurso público de méritos, una comisión especial se conformó y ellos se encargaron de seleccionar. Y como función, la Junta Nacional de Justicia tiene nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal a los jueces y fiscales de todos los niveles. En este caso son evaluados y nombrados por la Junta Nacional de Justicia. Además, colegas, tengamos en cuenta que ellos se encargan de ratificar con voto público y motivado a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. Es decir, un juez, su periodo de vigencia, ¿por cuánto tiempo le asignan? ¿Por cuánto tiempo le asignan su periodo de vigencia a un juez o a un fiscal? ¿Comentarios? 7 años, ¿no? Ojo. Y la norma estableció lo siguiente: los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Entonces, esto es importante, colegas, porque, ojo, lo designan por 7 años, pero ojo, cada 3 años y medio, acá lo señala la norma, a ver, un momento, ¿sí? Junto con la Academia de la Magistratura, evalúan parcialmente su desempeño de los jueces y fiscales cada 3 años y 6 meses. ¿Qué quiere decir? Cada 3 años y medio los evalúan como un examen parcial. ¿Y qué pasa si un juez desaprueba? Puede regresar un juez que es desaprobado más adelante, estudia, se prepara, puede regresar al Ministerio Público, al Poder Judicial, que dicen sí o no. No aprobó durante estos 7 años, no le ratificaron porque no acumuló el puntaje. ¿Qué dicen? ¿Puede retornar? No lo han ratificado al juez. ¿Puede retornar más adelante el juez? La respuesta es no. Un juez que ha sido destituido tampoco puede regresar ni al Ministerio Público ni al Poder Judicial. Antes sí era posible, colegas. Anteriormente se destituía a un juez, decía, me han destituido porque no lo hice bien. En esta vengo con más experiencia y voy a tener más cuidado, algo así, ¿no? Entonces me parece súper interesante esta propuesta o esta normativa, porque no es una propuesta, es una norma ya. Y también
nombrar o renovar en el cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, de acuerdo al artículo 182 de la Constitución. Al jefe de la OMPE, también al jefe de RENIEC, y aplican sanción y de destitución a los jueces y fiscales, sea titulares y provisionales, de todos los niveles. ¿De acuerdo? También pueden destituir al jefe de la OMPE y al jefe de RENIEC. Aplica la sanción de amonestación o suspensión a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos hasta 120 días calendario, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Extender a los jueces y fiscales de todos los niveles el título oficial que los acredita como tales, firmado por quien preside la Junta Nacional de Justicia, y cancelar también tienen su función de cancelar los títulos cuando corresponda. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta que la Junta Nacional de Justicia tiene un amplio trabajo. ¿De acuerdo? Bien, gobiernos regionales. ¿Cuántos gobiernos regionales tenemos en el Perú? ¿Comentarios? Muy bien. 26. Listo. 26, ¿verdad? 26. ¿Cuál es la función? Promover el desarrollo y la economía regional. Fomentan las inversiones, las actividades y servicios públicos de su responsabilidad, ejerciendo una serie de funciones específicas que han sido transferidas desde el gobierno nacional. ¿De acuerdo? Entonces, colegas, acá un poquito me voy a detener porque sí tenemos que un poquito meditar. Me imagino que acá hay colegas de todo el país. ¿Qué departamentos están presentes? A ver, ¿de qué departamentos? No hablemos de provincias, sino departamentos. A ver, comentarios. Queremos hacerlo dinámica esta sesión, ¿correcto? Ancash, San Martín, Piura, Cusco, Puno, La Libertad, Arequipa, Junín, Huánuco, Tacna, Lambayeque. ¿Quiénes más? Pasco, Ica, Huancavelica, San Martín, Ica. ¿Qué dicen? Ancash Corazón, Madre de Dios, Apurímac, Loreto, San Martín. Me parece que no hay Tumbes, ¿no? No hay Tumbes, no hay Ayacucho, no hay Moquegua, ¿no? Estamos la mayoría. Huánuco, por ejemplo, presente. Ah, sí está Ayacucho, gracias, Talía. Sí está Ayacucho. Tumbes, sí, por supuesto, Ruth, gracias. Entonces, ahí está Piura, Ucayali, claro. Lima, ¿correcto? Arequipa. Bien, está casi todo el país acá. O sea, un representante. Ancash Corazón, claro. Entonces, colegas, Cajamarca faltaba, ¿no? Cajamarca también, Corazón, Flor de Belleza, está Amazonas, casi todo el país está. Qué gusto, colegas. Bien, dicho ello, colegas, cerramos todos un momento los ojitos y tomemos una fotografía a nuestra ciudad capital de departamento. Recuerden o imaginen, recorran mentalmente las calles, miren su gente, el transporte, la basura, las pistas, el agua, la inseguridad ciudadana, el tráfico, las pistas, parques, jardines, etcétera, etcétera. Entonces, Lima Metropolitana, bien. Ya, ahora sí viene la pregunta. Según lo que ustedes acaban de analizar con las indicaciones que se les ha brindado, consideran que viven los niveles de bienestar respecto a educación, salud, trabajo.
Si presentar o conseguir un trabajo es súper fácil o es súper difícil, si tienes que tener tinte político, etcétera. Vamos por ahí. ¿Es lo que merecen ustedes como ciudadanos? ¿Es lo mejor que pueden lograr, que pueden vivir en este momento? ¿O creen que se puede mejorar la forma de vida en cada uno de sus departamentos? ¿O es lo máximo que ya están viviendo en una era súper elegante, súper chévere? ¿Qué dicen? Se puede mejorar, ¿verdad? ¿Tienen todas las condiciones para vivir adecuadamente? ¿Tienen todas las condiciones? ¿Qué dicen? ¿Tienen todas las condiciones con sí o con no? ¿Todas las condiciones están disponibles solamente para decir sí y vivo mejor? La respuesta es no, ¿verdad? No, falta muchas cosas. Entonces, colegas, ojo, estamos tomando foto a la capital del departamento. Ahora, ese mismo ejemplo, trasladémoslo al interior del país, perdón, al interior de la región, o sea, los lugares más alejados. ¿Cómo están viviendo ahí las personas? Tienen luz, tienen agua, tienen desagüe, tienen internet, tienen mercados, tienen todo. Como dicen, está peor, me dicen. Ya. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de promover ese desarrollo en toda la región? ¿Quién tiene la responsabilidad? Comentarios. Gobierno regional. Listo. Gobierno regional en toda la región. Y en las localidades, perdón, en el ámbito provincial, las municipalidades provinciales, y en el ámbito distrital, las municipalidades distritales. Colegas, ojo, los gobiernos regionales han sido creados para promover el desarrollo y la economía regional. No han sido creados para que a todo lo que pedimos nos dicen no, no. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y como dice Magali, Jovito, no te olvides, porque hay corrupción. Sí. Colegas, no todo está perdido. Muchas veces eh, pensamos que todo está perdido, pero finalmente nosotros somos los servidores públicos. No todo depende del gobernador, de la gobernadora, no todo depende del alcalde, de la alcaldesa. Eso es una responsabilidad compartida. Recuerden que la gestión pública es un proceso político y a la vez es técnico. Político porque la autoridad decide qué es lo que se va a hacer, ¿correcto? Y técnico porque él solo no lo va a poder hacer. Lo tenemos que hacer nosotros que somos la parte técnica. El día que estemos en condiciones de dialogar, de concertar, de establecer acuerdos serios, sanos y a la vez muy responsables, ese día vamos a dar el primer paso, ¿correcto? Colegas, sí, ojo, gracias, Vilaura, efectivamente hay malos políticos, correcto, pero el mal, para ser un mal político, ¿de quién se tiene que rodear? A ver, si por ahí me da la lógica que tengo, si coincidimos, si es un político, pero para ser mal político, ¿de quién se tiene que rodear? De malos funcionarios, ¿de acuerdo? Un mal político, si está rodeado de buenos funcionarios, ¿creen que pueda ser un mal político? ¿Qué dicen? ¿Correcto? Difícilmente, si todos son buenos servidores públicos, difícilmente va a poder el mal político, entre comillas, según tomando los términos que ustedes acaban de comentar, continuar, porque va a tener profesionales técnicos, éticos, morales, que son condiciones esenciales para el ejercicio de la función pública. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí debemos tener en cuenta, no todo depende de la autoridad, también tenemos responsabilidad quienes trabajamos dentro de una entidad pública. Bien,
Los gobiernos regionales. El ejercicio de sus funciones debe darse en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Y en los asuntos de su competencia, los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa. Pero, ¿en qué tienen, colegas, competencia? Ahí está claro, en los asuntos de su competencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿En qué tienen autonomía? En los asuntos de su competencia, básicamente en su jurisdicción. Ojo, bien. Por lo tanto, el gobierno regional o los funcionarios, servidores del gobierno regional, pueden hacer lo que mejor les parece sin respetar las normas. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Pueden hacer lo que mejor les parece sin respetar las normas. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Claro que no. ¿Qué es lo primero que tienen que tener en cuenta? Ojo, vamos a ver. La ley 27867, que es la ley orgánica de los gobiernos regionales, acá tenemos sus funciones. A ver, vamos a ver dónde están establecidas sus funciones. A ver, me parece que está, a ver, un momento. Acá están sus funciones, ¿correcto? Desde el artículo 45, acá tienen sus funciones. Función normativa, reguladora, planeamiento, diseño de políticas, administrativa, organizando, ejerciendo, dirigiendo, ejecutando recursos financieros, ojo, función de promoción de las inversiones, función de supervisión, evaluación y control. Entonces, estos son los asuntos de su competencia. Cuando hablamos, colegas, que dice, en los asuntos de su competencia, los gobiernos regionales tienen autonomía política y económica, se refiere a sus funciones. Artículo 45 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. No significa que, disculpen la expresión, que el gobernador o el gobierno regional o los servidores del gobierno regional van a hacer lo que mejor les parezca. No es así. ¿De acuerdo? Entonces tenemos por ahí esa premisa. Además, los gobiernos regionales se organizan de la siguiente manera. El Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador, el gobernador regional como órgano ejecutivo y el Consejo de Coordinación Regional como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Veamos los gobiernos locales. Igual, en un distrito, capital, ¿cómo estamos? Bien, regular. ¿Cómo estamos en el interior del distrito? Uy, complicado. Y es que las autoridades deben pasar a entender que son entidades básicas de la organización territorial del Estado y que también tienen la responsabilidad de promover el desarrollo y la economía local. Y acá un pequeño paréntesis, colegas. Acá un pequeño paréntesis. Muchas veces solamente se trabaja para el tinte político. ¿Han visto eso o no? ¿Han visto eso o no, colegas? ¿Sí o no? Sí. Muchas veces se trabaja solo por el tinte político. Y debería ser, colegas, para todos los ciudadanos. Hayan votado o no hayan votado por el alcalde, pero
Es el alcalde de todos, no solamente de los que lo eligieron. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y también promueven el desarrollo y la economía local, es decir, de su distrito, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Entonces, muy bien. Bueno, los gobiernos locales tienen también autonomía política, económica en los asuntos que son de su competencia. Y acá sí, la Ley Orgánica de Municipalidades, desde el artículo 78 hasta el 87, ahí están las competencias. Y se clasifican según su jurisdicción, municipalidad provincial, distrital y de centro poblado. Y según el régimen especial, Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades de zonas fronterizas. ¿De acuerdo? ¿Cuántos gobiernos locales? 26, 24 departamentos, una provincia constitucional y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Gobiernos locales era 1890, perdón. Creo que son 91 ya, no recuerdo. Yo lo dije 2000, perdón, es 1890. 195 provinciales, 1694 distritales y una municipalidad metropolitana. Ahí está, entonces, la información que se requiere, ¿no? Bien, hasta acá, ¿alguna pequeña consulta? A ver, un momento. ¿Listo? Vamos entonces. Bien, hablemos brevemente, colegas. Vamos a hablar de los mecanismos de reforma de la estructura del Estado peruano. Ojo, ¿qué significa reforma de la estructura? La estructura, imaginen ustedes una entidad pública, donde tenemos el titular de la entidad, la gerencia de administración, gerencia de presupuesto, etcétera. Reformar la estructura significa mantener igual esa estructura o cambiar la estructura. ¿Qué dicen ustedes? ¿Reformar la estructura significa mantener igual o cambiar la estructura del Estado? ¿Comentarios? Es un cambio, ¿verdad? Entonces, para hacerlo más operativa, el Estado peruano puede crear nuevas entidades, como lo dice acá. ¿Qué pasa si se saturó, por ejemplo, una gerencia regional? Tiene que crear sus unidades ejecutoras. Y como bien manifiesta Ronald Jovito, pero ese es para mejorar, no para realizar de repente un trámite burocrático, ¿no? Entonces, es para mejorar. Si quiero mejorar y toda reforma tiene la tendencia, gracias colega, para mejorar. Esa es la esencia de la reforma de la estructura del Estado peruano, es para mejorar. Segundo, de repente hay dos entidades que se encuentran un poquito débiles, los puedo fusionar, ¿de acuerdo? Que también es un mecanismo de reforma. Siguiente mecanismo, cambio de adscripción a organismos públicos. Listo. Ah, por ejemplo, el estilo Milei, ese es un claro ejemplo, ¿no? Fernando Prieto, excelente, Fernando. Cambio de adscripción, lo que quiso realizar el presidente Castillo, ¿correcto? Por ejemplo, quiso llevarlo a servir que dependa del Ministerio de Trabajo. Dijo, no, 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 no puede depender de la PCM, que vaya al Ministerio de Trabajo. No me acuerdo qué otro, el programa subsectorial de irrigaciones, creo que quiso llevarlo a los gobiernos regionales, algo así. Entonces, pero está orientado, como bien manifiesta Ronald, a hacer más eficiente la gestión pública. Eso es la esencia. No es que porque a mí me parece, quiero que sea así, soy el presidente, tengo la... No, ¿de acuerdo?
Entonces, tampoco se trata de improvisar. Digo, no, yo no quiero que sea así. A ver, colegas, para ustedes, ¿cuál es más rápido? ¿Cuál es más efectivo? ¿Dónde hay más transparencia? ¿Gobierno regional o gobierno nacional? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde hay más transparencia? ¿Gobierno regional o gobierno local? ¿Qué dicen? ¿O gobierno nacional? Transparencia, digo yo. Transparencia, ¿dónde hay mayor credibilidad? ¿Gobierno nacional, regional o local? No, si tuvieran que elegir entre los tres. Si tuvieran que elegir entre los tres. Para mí, colegas, yo lo he visto en el gobierno nacional. Yo he trabajado en los tres niveles de gobierno. Y el gobierno nacional es más transparente, más cuidadoso, está más avanzado, todo el proceso. Entonces, puede existir el cambio de adscripción de organismos públicos. Otro mecanismo es cambio de dependencia de programas, proyectos, fondos, comisiones permanentes y otros. ¿De acuerdo? Si hay un programa o un proyecto especial, programa de gobierno, proyecto especial, comisiones permanentes, otros se puede cambiar la dependencia. Antes dependía de trabajo, ahora depende del interior, por ejemplo. Y el quinto mecanismo de reforma, no funciona la entidad, extinguimos las entidades. Listo. Eso está establecido, por eso hay que tener cuidado, no vaya a ser que mañana más tarde extinga nuestra entidad por bajo rendimiento. Entonces, como decía el poeta universal César Vallejo, hay hermanos muchísimo que hacer. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. La creación se crea para resolver un problema público. Ojo, todo está orientado a resolver problemas públicos. Los ministerios y organismos públicos se crean por ley a iniciativa del Poder Ejecutivo y los programas y proyectos especiales del Poder Ejecutivo mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. ¿Cuándo se fusionan entidades? Cuando uno o más órganos o más ministerios, organismos públicos, programas, proyectos, fondos, comisiones o cualquier otra entidad se integran en una existente denominada absorbente. La fusión implica la extinción de las entidades u órganos absorbidos. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, colegas? ¿Ya lo dijeron? Un colega lo dijo, caso en el mundo, en Argentina, caso Milei, por ejemplo, ¿no? De los 18 ministerios, creo que los ha llevado a 8 o a 9, ¿no? Bien. A excepción de los ministerios que se fusionan por ley, a 4 nada más, colegas, a 4 lo ha llevado. A excepción de los ministerios que se fusionan por ley, la fusión de órganos, programas, proyectos, comisiones, en general, toda entidad del Poder Ejecutivo se aprueba por decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y previa opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública. Bien, y las entidades bajo el ámbito de competencia de un mismo gobierno regional o local, por ordenanza regional o municipal, y las entidades de ambos, de ámbitos, perdón, de competencia de gobiernos regionales o locales diferentes por ley, ¿no? Por ley, perdón. Bien, fusión de entidades, ya de acuerdo, implica la extinción de las entidades u órganos absorbidos. Listo, se fusionó. ¿De acuerdo? Esa parte normativa les voy a pasar, pero también hay un cambio de adscripción a organismos públicos. ¿Correcto? ¿Qué significa cambio de adscripción? Antes dependía de Ministerio A, ahora voy a depender del Ministerio B. ¿De acuerdo? Tiene que estar en una relación organizacional sectorial
un alineamiento de las políticas públicas, planes y objetivos estratégicos de entidades con competencias y funciones afines y complementarias, facilitando su coordinación. Se aprueba mediante decreto supremo. ¿De acuerdo? Cambio de dependencia. El cambio no genera la extinción de la entidad sin personería jurídica. Simplemente cambia nada más la dependencia. Antes dependía del Ministerio A, ahora del B. Y la extinción de entidades, atención, mecanismo por el cual una entidad pública desaparece de la estructura del Estado. A ver, ¿recuerdan qué entidad pública ha desaparecido de la estructura del Estado? Ya. Podría ser el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Ya no existe, ¿correcto? Ya no existe. Ya se ha extinguido la entidad. El Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, ¿continúa o ya no continúa? La respuesta es no, ya no continúa. Ah, por ejemplo, gracias Elizabeth, la Asamblea Nacional de Rectores, ahora ¿cómo se denomina? SUNEDU, ¿de acuerdo? Bien, además, ahora brevemente hablemos del funcionamiento del Estado peruano. ¿Cómo funciona el Estado peruano? Esto es muy importante, colegas. ¿De acuerdo? Funcionamiento. Ojo, roles del Estado, función administrativa y jerarquía de normas. Los roles del Estado, el Estado tiene dos roles generales. El rol regulador y el rol prestacional. Regula va a establecer lineamientos y prestacional prácticamente como subsidios. Entonces, el rol regulador, con este rol, el Estado fija las reglas del sistema económico y el desarrollo de sus actividades, ¿correcto? Con ese rol, fija reglas. ¿Y esas reglas son cumplidas por quiénes? ¿Solamente por el sector público o también por el sector privado? ¿Qué dicen ustedes? Por ambos, ¿verdad? Tanto sector público como sector privado. Entonces, reglas del sistema económico, es decir, cómo pagar los impuestos, etcétera. Desarrollo de sus actividades. Le dice, para manejar en mi pista, tienes que tener tu licencia. Para que puedas tu carro circular, tienes que tener tu revisión técnica. Tienes que tener tu seguro. Son roles que tiene el Estado para poder fijar reglas. Es el Estado fija reglas. Y para eso tiene sus ministerios. Cada ministerio fija sus reglas. Cada ministerio tiene ese ente rector. Entonces, 9 ministerios, ¿no? En Argentina. Ojo. ¿Y qué es lo que se busca con el rol regulador? La regulación busca modificar, encauzar, así como también determinar o ajustar la conducta de las personas y las empresas. ¿De acuerdo? Nuestra conducta está regulada por normas del Estado peruano, para lo cual determina las reglas a través de su función normativa y asegura su cumplimiento mediante las acciones de fiscalización, de control o sanción. ¿Sí? Es decir, colegas, miren, para que se pueda cumplir las reglas que apruebe el Estado, tiene acciones, va fiscalizando. Por eso nosotros tenemos, por ejemplo, los fiscalizadores de la municipalidad, los fiscalizadores del transporte, control, Contraloría General de la República, sanción, procedimientos administrativos disciplinarios, el procedimiento administrativo sancionador que lo ejerce la Contraloría. Entonces, muy bien. Y por ahí tenemos el rol prestacional.
Y con este rol el Estado realiza prestaciones públicas, es decir, brinda servicios públicos y garantiza derechos prestacionales a favor de la población. Interesante tener en cuenta ello. ¿Por qué? Porque luego viene la función administrativa y es lo que realizamos nosotros como servidores públicos. ¿Qué realizamos? La función administrativa. ¿De acuerdo? Y dentro de la función administrativa, además de conducir la política general de gobierno, el Poder Ejecutivo, a través de sus entidades públicas, ejerce la denominada función administrativa compuesta por diversas actividades que se verán a continuación. Colegas, todos los que estamos en esta noche y que trabajamos en la gestión pública, realizamos función administrativa. ¿De acuerdo? ¿Y qué funciones administrativas? Acá tenemos. Primera, actividad de policía. Pero alguien va a decir, Jovito, pero yo no realizo actividad de policía. Hablamos de la gestión pública. ¿Tendrá otra entidad, otra persona tendrá el rol o la actividad de policía? La actividad prestacional, prestaciones sociales de servicios públicos. Fomento, crear empresa. Actividad normativa y reguladora, los entes rectores. Actividad sancionadora, dentro de una entidad pública cuando se haya cometido una infracción. La actividad de intervención, control y vigilancia. Tenemos luego la actividad de solución de controversias. Entonces, cuando decimos yo ejerzo la función administrativa, en una o más de una de las que observan en pantalla debemos estar involucrados. ¿Sí? Muy bien. Policía, ¿qué significa? Actividad ordenadora de intervención en la actividad de la ciudadanía. Y sus mejoras implican la limitación de derechos y libertades de las personas naturales y jurídicas. Gracias a esta actividad, por ejemplo, se otorgan las autorizaciones, las licencias, los permisos para realizar actividades económicas o particulares. Por ejemplo, la emisión de la licencia de conducir a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una actividad de policía. Prestacional, por ejemplo, el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú es uno de los 25 colegios de alto rendimiento que tiene el país a nivel nacional. Prestacional, servicio público. Fomento, estimular la realización de ciertas actividades de interés público. Ejemplo, programa Reto Excelencia, que es administrado por Servir, otorga préstamos académicos a profesionales del sector público que deseen realizar estudios presenciales de maestría o doctorado en el extranjero. Normativa y reguladora. Ejemplo, Ministerio de la Mujer regula los centros de trabajo de prevención, protección y sanción contra el hostigamiento sexual. Luego tenemos actividad sancionadora. Ejemplo, SUNAFIL puede imponer multas a las empresas por incumplimiento de materia de normas laborales. Actividad de intervención, control y vigilancia. Ejemplo, el OCE, el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minas, regula y supervisa a las empresas del sector eléctrico, hidrocarburos, minero, para que cumplan con las disposiciones legales de las actividades que desarrollan. Solución de controversias. El Tribunal del Servicio Civil puede resolver controversias entre trabajadores y entidades. ¿Correcto? Para ir finalizando, jerarquía de normas. Las autoridades públicas y servidores públicos solo pueden hacer aquello para lo cual están facultados en forma expresa. Lo que no está facultado no se puede realizar. Y acá tenemos la jerarquía de normas, ¿de acuerdo? Lo van a revisar ustedes. Y finalmente, como lo dijo Vallejo,
Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Entonces, hemos desarrollado la segunda sesión agradeciéndoles a cada uno de ustedes. Dios mediante, nos encontramos el día de mañana. No sé si mañana podríamos trabajar un poquito más tarde de 8 a 10. No sé si están de acuerdo, colegas, para coordinar con SCADE, ¿sí? De 8 a 10 para que no sea muy temprano. Entonces, lo coordinamos, sí. Lo que pasa que también, bueno, estuve de vacaciones y nuevamente hemos retornado al trabajo y por lo tanto llegar de repente ¿cómo se llama? A las 6, perdón, es un tanto complejo, ¿de acuerdo? Pero ahí lo coordinamos, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias entonces. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Dios mediante, nos estamos encontrando el día de mañana. Muchísimas gracias, muy buenas noches.